al ingeniero en recursos hídricos Norberto Marano, profesor asociado de la Cátedra de Diagnóstico de Tecnología de Aguas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. Lo consultamos sobre el tema que desarrolló en la jornada de nueces de pecan. Con respecto al riego fue la jornada, entonces arrancamos hablando de calidad y cantidad de agua, fuentes de agua. Entonces, tenemos una zona donde hay acuíferos que se pueden extraer calidad y cantidad, pero por ejemplo en la zona de Rafael, al oeste, Humberto Primo, Sunchales, hay productores de pecan y necesitan otro tipo de condición. En esta época de seca debe ser medio complicado mantener los árboles. El pecan, si no se riega, apenas se trasplanta, sufre problemas y, por ejemplo, le hemos dicho 3 etapas. Una etapa inicial, donde se necesitan 20 a 30 litros por día. Una etapa intermedia, 7 años, se necesitan 150 litros por día por planta. Y después una etapa ya donde el árbol es adulto, que necesitarían 400 litros por planta por día. Mucha cantidad de agua para un solo árbol. ¿Es complicado regar eso? Bueno, complicado no es. Lo que ocurre es que cuando uno lo compara con otro tipo, por ejemplo, un pasto, si nosotros vemos acá todo este pasto, y consumiría algo parecido, ¿no? Porque nada más que lo hace una sola planta. Y ahí la característica es que hay que poner el riego con los emisores de goteo o microaspersión solamente destinado a ese árbol. Entonces el resto no se riega. Pero si no, en cantidad comparado con otro cultivo, maíz por ejemplo, no es que consuma más. En una hectárea, no sé cuántas plantas puede haber de pecan, ¿cuántos litros voy a necesitar para una hectárea? No, por eso, por ejemplo, si el marco de plantación es 10 por 10, una planta son 100 metros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces hay 100 plantas de pecan. Esas 100 plantas de pecan, si consumen 400 litros cada una, me está dando 40.000 litros, o sea, 40 metros cúbicos o 4 milímetros por día. El maíz puede consumir hasta 6 milímetros por día. Entonces, en esa comparación, el pecan no es que va a consumir extremadamente. El número parece grande porque es una planta que sí, claro, hay que concentrarse todo el riego en una planta para lograr llegar a consumir todo el agua que necesita. Para eso necesito un caudal de agua importante, de un pozo importante para semejante cantidad de litros de agua que necesito. Sí, lo que ocurre es que también eso está en función de la superficie, ¿no? En este caso son todos pequeños productores, tienen superficie de 3, 4 hectáreas, entonces si estamos hablando de que por día necesitan aproximadamente esos 40.000 litros, una hectárea, bueno, hay que ver, por ejemplo, si tenemos 4 hectáreas sería 4 veces más, 160.000 litros por día. Por supuesto, los pozos después tienen que ser acondicionados a ese caudal. No es un caudal elevado, ya digo, para otro cultivo como maíz o trigo y más superficie también se va a necesitar más caudal, pero el problema es que a veces el acuífero no tiene calidad suficiente. Entonces, toda esa cantidad que le estaba mencionando, por ejemplo, 200, 300 metros cúbicos que necesita por día, 4 o 5 hectáreas, se pueden acumular en algún reservorio y esa es una de las ideas que vinimos a transmitir hoy. ¿Qué reservorio le están sugiriendo a los productores? Sí, es un reservorio que acumula el agua de las correntías de la lluvia, llueve, siempre en la parte que se va por superficie, en la parte más baja de un campo se puede juntar, también se puede juntar agua de los galpones, de los techos, y acumular para el periodo crítico. Y otra cosa importante, no solamente se usa todo el agua de lluvia, sino que se mezcla con el agua de pozo. Entonces, un agua que tiene una calidad 3, por ejemplo, en un valor de salinidad, cuando se mezcla mitad y mitad, baja 1,5 y eso ya es un gran alivio para la planta. 3 es la que saco de abajo de la tierra. Exactamente, 3 se llama, la unidad es decisimémetro, si se mezcla con el agua de lluvia, que es pura, va a pasar a tener 1,5 la mezcla. Y si no, voy a tener que tratar esa agua que saco del pozo. Sí, lo que pasa es que los tratamientos, los que se utilizan, por ejemplo, para agua potable, es ósmosis inversa, es un tratamiento muy costoso, pues se necesita energía y además deja un rechazo, un desecho con una cantidad extremadamente alta de sales que si eso se vuelca por las cunetas de los caminos rurales saliniza los campos. Bueno, esa es cuestión de que cuando cambian y sacan los filtros, tengan esos filtros la salida hacia otro lugar y no tirarlo en las cunetas.
Sí, hay criterios, ¿no es cierto?, que muchas veces las comunas, por supuesto, tienen las regulaciones adecuadas, pero lo que primero podemos aprovechar es el agua de lluvia, que es gratis. ¿Qué te queda en el tintero para ir cerrando esta nota? Hay una manera de comunicarse acá con la facultad, con ustedes, para cualquier interés que tenga el productor, cualquier consulta para saber qué camino a seguir. Bueno, aquí desde la facultad estamos trabajando todo lo que es riego y también control de excesos hídricos. Pero en este momento que tenemos sequía, el riego es una alternativa muy importante para los productores y aquellos que quieran consultar estamos dispuestos a aceptar esa consulta y a evacuar dudas. ¿Cómo hace para consultarte a vos directamente en tu cátedra o en tu mail? Sí, el mail es rpmarano@gmail.com o en la página de la facultad se puede acceder.